hemos visto hasta la clase pasada. Queda algo pendiente. No, profe. Ok. Vale, entonces déjenme compartir pantalla para comenzar con el primer ejercicio que vamos a resolver este día. Ok, entonces estoy compartiendo pantalla. Espero que se vea. Y habíamos resuelto la clase pasada el caso de dos fuerzas. Una fuerza, primero el caso de dos fuerzas que están siendo aplicadas y encontramos el trabajo mecánico. Y el siguiente ejercicio que vimos fue el de una fuerza aplicada, un vector de desplazamiento y calculamos tanto el trabajo como el ángulo que se forma entre esos vectores, ¿cierto? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, si esos son los ejercicios que vimos, vamos a continuar con el siguiente. Bueno, el siguiente ejercicio o el siguiente ejemplo trata de lo siguiente. A ver, aquí les muestro lo que el problema menciona. Nos dice, un meteorito de 75 kilogramos se entierra 5 metros en lodo suave. La fuerza entre el meteorito y el lodo está dada por esa función. F de X igual a 640 newtons sobre metro cúbico por X al cubo, donde X representa la profundidad en el lodo. Con esta información nos piden determinar cuál era la rapidez del meteorito cuando impactó inicialmente el lodo. Como es una sugerencia habitual que les hago, antes de comenzar a hacer algún cálculo, debemos de entender primero toda la información que el problema nos está proporcionando. ¿Algo de lo que está ahí mostrado en pantalla no es del todo claro? Todo claro, profe. Todo claro. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a comenzar a hacer una construcción, un dibujo, para aterrizar la información del problema de forma gráfica. Bueno, lo primero que vale la pena mencionarles es que vamos a hacer un reajuste en los ejes coordenados, solamente para que la notación coincida con la del problema. Porque vean, dice que existe una fuerza que depende de una cantidad X, donde X es la profundidad en el lodo. Es decir, este problema está considerando que las distancias verticales van a estar identificadas por la variable X. Entonces, para que el problema sea congruente con esa idea, vamos a tomar solamente en este ejercicio al eje X yendo hacia arriba, o sea, el eje vertical, y al eje Y siendo el eje horizontal. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, para que no se pierdan en lo sucesivo, estamos considerando que el eje X por ahora es el eje vertical. Bueno, entonces el problema nos dice que existe un meteorito que pues llega a la Tierra e impacta en una región con lodo suave. Entonces, este meteorito pues tiene una cierta velocidad que vamos a llamar velocidad inicial. Aquí estaba el meteorito, esta línea punteada. Cuando entra en la región donde está el lodo suave, vamos a ubicar en la posición X1 igual a 0 metros. O sea, nuestro punto de observación va a estar a nivel de suelo, a la misma altura en la que el meteorito toca al lodo. Pero, ¿qué nos dice el problema? Bueno, que este meteorito se entierra 5 metros en esa región. Por lo tanto, la posición final con la que termina va a tener el valor de menos 5 metros. ¿Sí? ¿Queda claro aquí? ¿Esta parte? Sí. Vale. Entonces, podemos decir que su vector desplazamiento, vean, está en la dirección X negativa. Es decir, está yendo hacia abajo.
Y además el problema menciona que el lodo ejerce una fuerza en contra del meteorito. Esta fuerza tiene que tener dirección vertical hacia arriba. Esta es la fuerza responsable de que ese meteorito ya no avance más, y que se vaya deteniendo hasta lograr una posición de menos 5 metros dentro de ese lodo. Entonces, ¿podríamos considerar su velocidad final como cero? Exactamente. Ese es un punto muy importante. El problema no nos dice nada al respecto, ¿cierto? Mira, no nos dice absolutamente nada sobre la velocidad final. Pero entonces aquí viene la parte importante, ¿no? Nuestro razonamiento aquí es muy vital a la hora de resolver los ejercicios. Dice que se entierra 5 metros en lodo suave. Si la velocidad de este meteorito no se acabara en la posición de 5 metros dentro del lodo, ¿qué sucedería? Si tuviera todo un poco de velocidad aquí, o energía cinética, si utilizamos ese término. Pues todavía no se detendría, ¿no? Exacto, y podría seguir avanzando incluso 6 metros más, bueno, 1 metro más, o 2 metros, o lo que sea, pero no se quedaría a 5 metros de profundidad. Por lo tanto, podemos asumir con toda confianza que en esta posición el meteorito ya no tiene velocidad, ha quedado en reposo. ¿Preguntas, comentarios u observaciones con esta parte, con este dibujo? No, profe. ¿Ok? No, profe. Vale. Entonces, esta es una representación gráfica de lo que está sucediendo. Y pues, bueno, la idea de esta gráfica o de este dibujo es que pues vayamos entendiendo, ¿no? ¿Cuál es el proceso que tenemos que analizar? Un meteorito que toca el suelo, donde hay lodo suave, avanza hacia adentro, pero por efecto del lodo, o sea, el lodo ejerce una fuerza de resistencia que va a apuntar hacia arriba, sobre el eje X positivo. Pero aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta, que no hay que olvidar. La fuerza que ejerce el lodo sobre el meteorito es una función de la posición. ¿Se va a oponer al desplazamiento del meteorito dentro del lodo? Sí. Pero también hay que identificar que esta fuerza depende de la posición. De hecho, aquí está. Vale 640 newtons sobre metro cúbico por X cúbica. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien, entonces, ¿cómo calculamos lo que el problema nos está pidiendo? Que es determinar cuál era la velocidad de este meteorito justo en el momento en que toca por primera vez esa región lodosa. Bueno, para ello vamos a utilizar nuestro teorema de trabajo-energía. ¿Recuerdan lo que nos dice ese teorema? Que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Exactamente, que el trabajo mecánico es igual a la variación en la energía cinética o al cambio en la energía cinética. ¿Vale? Entonces, para analizar este problema, vamos a hacer uso de esa herramienta que es muy poderosa. El teorema de trabajo de energía es muy poderosa porque, como vamos a ver a continuación, nos va a permitir a nosotros calcular la velocidad de este meteorito, aun y cuando la fuerza que se le aplicó no fue constante. Entonces, vean lo que tenemos aquí. El trabajo mecánico, según el teorema de trabajo-energía que demostramos, es igual a la variación en la energía cinética. Y la variación en la energía cinética, como también lo acaban de mencionar su compañero, es la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1.
Pero como hemos comentado, podemos considerar que el meteorito termina con velocidad 0. Así que esta K sub 2 vale 0. Y entonces, el único término que nos sobrevive es este menos K1. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Pero K es... ¿K qué es? Perdón, profe. Energía cinética. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, bueno, es lo que estamos concluyendo. Todavía no hacemos su gran cálculo, solamente estamos analizando toda la información que el problema nos menciona. Bueno, ahora, recordemos que la energía cinética, K mayúscula, es igual a 1/2 de la masa de la partícula, o en este caso, la masa del meteorito, por el cuadrado del módulo de su velocidad. ¿De acuerdo? Esa es la forma de calcular la llamada energía cinética. Pero como pueden notar, todos estos términos son positivos, ¿cierto? No hay ningún término negativo en el cálculo para la energía cinética. Entonces, en esta ecuación que tenemos aquí en color verde, vean, K1 será una cantidad positiva. Por un signo negativo, ¿cuál es el signo del trabajo mecánico? Negativo. Negativo, así es. ¿Y qué quiere decir un trabajo mecánico negativo? Que pasa de... O sea, que se aleja en sentido opuesto a nuestro sistema de referencia. No, 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 no. No habíamos dicho que le quitaba velocidad Que la fuerza tiene componente opuesto, ¿no? Al desplazamiento. Ok, las dos ideas que acaban de comentar es correcto, son correctas. Primero, un trabajo mecánico negativo significa que la fuerza tiene una componente en la dirección opuesta al vector de desplazamiento. Eso es cierto. Y la otra es que el sistema o la partícula pierde energía cinética, pierde velocidad. Y eso es lo que está sucediendo con este problema, en esta situación. Sí, porque va perdiendo velocidad, ¿no? ¿Cómo, perdón? Va perdiendo velocidad hasta hacerse 0, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, aquí estamos encontrando que el trabajo mecánico, debido a esta fuerza aplicada, la del lodo, que aplica sobre el meteorito, tiene que entregarnos como resultado un trabajo mecánico negativo. Porque el efecto de esta fuerza es ir frenando o desacelerando al meteorito hasta lograr que tenga una velocidad 0. Sí, vamos bien entonces hasta aquí. Sí, profe. Vale, ok. Entonces, este análisis previo al cálculo real que vamos a realizar, nos sirve para, de alguna manera, saber que lo que vayamos a hacer a continuación tiene que darnos como resultado un trabajo mecánico negativo. De otra manera, estaríamos, pues no sé, digamos, contradiciendo lo que el propio problema nos está dando como información. O incluso hasta con la propia lógica de la naturaleza. Cuando un meteorito impacta, por ejemplo, hablando de meteoritos que caen en la Luna o algunos que llegan a caer en la Tierra, lo que hace el suelo es irlos frenando. Les aplica una fuerza en dirección opuesta al desplazamiento. Si esa fuerza es la suficiente, pues logra frenarlos a unos cuantos metros sobre el nivel del suelo. Pero si esa fuerza no es la suficiente, va a detenerlos, pero el meteorito o el objeto que caiga, pues podría recorrer una distancia muy grande dentro de la región de impacto. Bien, entonces, continuamos. La pregunta ahora a resolver es, ya sabemos que el trabajo mecánico debido a esa fuerza tiene que ser una cantidad negativa, no hay de otra. Pero surge la pregunta de, bueno, ¿cómo determinamos entonces ese trabajo mecánico?
Sería multipli... Bueno, A ver, piensen con cuidado. A ver, ¿cómo le podríamos hacer? Ojo aquí. Recordemos que la fuerza no es constante. La fuerza que aplica el lodo sobre el meteorito es F, es una función que depende de la posición. No podríamos calcular la fuerza en la posición final. La fuerza en la posición final, ajá, o sea, a los menos 5 metros. Sí. Ok. Y después, o sea, ya conocíamos la fuerza, ok, en esa posición, pero queremos calcular el trabajo mecánico. Pues una vez teniendo la fuerza, Ajá, aplicamos lo de que multiplicamos por la distancia, ¿no? ok, Bueno, el desplazamiento, como lo hicimos ajá, la clase pasada, y ya tendríamos ok, ok. nuestro trabajo, ¿no? O sea, algo similar a esto. Sí, F por D. Ok, vale. No está mala propuesta, pero hay una situación con esa forma de proceder. En los casos previos, en los ejercicios de la clase anterior, esas fuerzas que consideramos eran constantes. Y no es lo que está sucediendo aquí. A lo que me refiero es, ok, podemos tomar la función de la fuerza y evaluarla en menos 5 metros. Y eso les va a dar un número en newtons. Está bien. Pero, ¿por qué en esta posición? La fuerza no fue la misma a la posición de x igual a menos 3 metros, ni tampoco fue la misma en la posición de x igual a menos 1 metro, ni mucho menos fue la misma en la posición de menos 0.5 metros, sino que No entre, debemos, ajá, mm, es que mencionaba que teníamos que hacer como una integral, porque como usted mismo dice, no es constante la fuerza, entonces vamos a tener fuerzas distintas en este caso en cada posición. exactamente, exacto, vamos a tener fuerzas distintas de módulo distinto, la dirección va a ser la misma, todas van a apuntar hacia arriba, pero su módulo o la intensidad será distinta en cada posición. Entonces, esa información es importante. Entonces, en efecto, lo que habrá que hacer es lo que habíamos comentado anteriormente. Cuando la fuerza que se aplica a un objeto para llevarla de un punto A a un punto B varía según la posición en la cual nos encontremos, entonces la manera más, eh, digamos, más exacta de poder calcular el trabajo mecánico es mediante una integral. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener que hacer una integral de la fuerza por un desplazamiento infinitesimal e evaluar la integral desde una posición inicial hasta una posición final. Y todo ese proceso nos va a dar como resultado un número. Ese número no va a ser otra cosa más que el trabajo mecánico. Si vamos bien, si es claro, entonces, ¿cómo vamos a tener que proceder aquí? Sí, profe. sí. Ok, vale. Entonces, pues vamos a la hora. Vamos a establecer nuestra manera de calcular el trabajo mecánico, la cual les muestro es la que tenemos aquí. Bien, trabajo mecánico será igual a la integral definida desde 1 hasta 2 de una función fuerza que depende de la posición, punto, un vector desplazamiento infinitesimal. En la siguiente parte de la ecuación sustituimos lo que vale la fuerza. El problema nos dice que esta fuerza que aplica el lodo sobre el meteorito tiene un valor de 640 newtons sobre metro cúbico por x cúbica. ¿En qué dirección? Y, ¿cierto? Sí. Recuerden que habíamos cambiado los ejes, ¿no? Entonces, ahora el eje vertical es el eje X.
Por lo tanto, el vector unitario va a ser y. Bueno, y el desplazamiento que sufre el meteorito va hacia menos i. Sí, los 5 metros que recorrió, ¿no? Hacia abajo. Va desde la posición 0 hasta la posición menos 5 metros. Pero la idea es que estamos considerando desplazamientos pequeños. Sí. Si recuerdan, cuando habíamos comenzado a analizar esta parte, habíamos puesto el ejemplo de imaginar un recorrido de 1 metro. Y entonces podíamos, para analizar ese trabajo mecánico, podríamos considerar desplazamientos de 1 centímetro, o después de 1 milímetro, o más pequeños. Eso es lo que está sucediendo aquí. Vamos a recorrer desde 0 hasta menos 5 metros, pero en pasitos muy pequeños, infinitesimalmente pequeños. De ahí el diferencial. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es ese producto escalar. Bien, es un producto punto. Profe, la X en la parte de color azulita es también de referente a la posición, ¿verdad? Aquí, Sí. ese es el diferencial. Diferencial de X. O sea, no es una D y una X, es un solo término, dx. Ah, ok. Bueno, aquí rápidamente les comento de dónde viene este diferencial. A ver, consideremos un vector de posición. ¿Recuerdo el vector R? Si un vector de posición genérico o general lo expresan en componentes, ¿recuerdan cómo se escribe? Y coma, bueno, y con gorrito. Ok, vector unitario I. Ajá, vector unitario y, coma, más vector unitario J, Ajá, más vector unitario K. ok. A ver, sería vector unitario I más vector unitario J más vector unitario K. Ok. ¿Ese es un vector de posición? Sí. Pero es un vector de posición muy específico porque todas sus componentes valen 1. Sí, sería un vector unitario, ¿no? Bueno, No, no, no porque no tiene módulo 1. sí, Entonces, si quisiéramos hablar de un vector de posición general, ¿cómo podemos hacerle? Pues metemos aquí X, ¿no? X en la dirección Y, donde X puede valer lo que sea. Menos 1 metro, más 8 metros, menos 0.005 metros, ¿vale? Después más Y en la dirección J, más Z en la dirección K. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Esa es una Sí. forma general de escribir un vector de posición que parte del origen. Bueno, pero si en lugar de considerar un vector de posición así que de inicio nos dé los desplazamientos, bueno, la posición de una partícula o de un objeto en una cantidad muy grande de metros, como puede ser esto, imaginemos ahora un vector que nos permite ubicar, pero con desplazamientos pequeños. Entonces, este vector R lo vamos a escribir como un diferencial de R. Así. Donde este diferencial, recuerden, nos habla de desplazamientos muy pequeños. Entonces, esta X ya no va a ser solo X, sino va a ser un desplazamiento muy pequeño en la dirección Y. Después, ya no vamos a tener un desplazamiento así enorme, que pudiera ser enorme en el eje Y,
sino vamos a considerar un desplazamiento pequeño en ese eje. Entonces, un diferencial Y en la dirección Y. ¿Sí van siguiendo la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es más. Después, un diferencial Z en la dirección K. Eso es lo que significa ese diferencial de R que aparece acá en color azul. Es un vector, pero que en sus componentes ya no son números, sino ya son diferenciales. Pequeños desplazamientos, infinitesimalmente pequeños. ¿Vale? Entonces, es por esta razón que, si notan, esta fuerza que el problema nos proporciona solamente tiene componente I. La componente J o la componente en dirección J y la componente en dirección K valen 0. Y si recuerdan el producto escalar, entonces, estos términos no van a contar cuando se hace el producto escalar, el producto punto. Sí, profe. ¿Vale? Bueno, entonces, listo. Bueno, ahora sí, ya que llegamos a este resultado, ¿qué obtenemos? Pues solo se queda el diferencial de X, pero contemplamos la dirección, que en este caso es pues hacia abajo, entonces ahí está el signo, ¿no? Ajá, un signo, sí. O sea, entonces, si esto lo desarrollan, ¿qué les queda? ¿Cuál es el resultado de hacer esta multiplicación escalar? El 640 Menos es Ajá. todo eso es de I, ¿verdad? Sí, todo esto es la componente X del vector fuerza. Ok. se hace menos 640, ¿no? Ok, menos 640 Newton metros cúbicos por X cúbica. newton metro cúbico, ajá, X cúbica, ok. ¿Solo queda eso o algo más? Con DX, ¿no? Ok, exacto, con dx. Y todo esto está dentro de una integral. Definida, además. Vean que esto ya es una función de las que ustedes ya conocen, ¿no? Pasamos de una notación vectorial a una notación escalar, donde la función a integrar, pues es una de las que ya conocen. Es una x cúbica, de hecho, lo que se planea integrar aquí. ¿Cuáles son los límites de integración? Bueno, pues x1 vale 0 metros. Y x2 vale menos 5 metros. ¿Cuánto les dará esa integral? ¿O cuál es el proceso para resolver esta integral? Primero sería sacar el 640, ¿no? Porque es constante. Exacto. Un paso apropiado podría ser ese. Extraer los términos constantes que están en la integral. Es decir, menos 640 newtons sobre metro cúbico sale de la integral. Ok. Y Dime. después integrar a X cúbica, que sería X cuarta sobre 4, ¿no? Correcto. Y después dividir ese 640 sobre 4, que da menos 160. Cierto.
X cuarta y después evaluar el límite desde X2 a X1, ¿no? De X2 y X1, correcto. Ajá. Sí, exactamente, Cambiamos. esos. Sí, todos esos son los pasos que hay que seguir. Exactamente. Entonces, bueno, aquí ya están varios de ellos. Solamente entonces verifiquen que ese resultado sea el correcto. Bien, aquí está lo que nos acaban de comentar. Sacamos el término constante, que de x cúbica, perdón, de x se integra, queda x cuarta sobre 4, pero 640 entre 4 da 160. Y nada más basta con evaluar desde el límite superior hacia el límite inferior. Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto entonces? Ok. Profe, Bueno, sí. el 4 que pasa, bueno, el 4 que divide, bueno, al derivar x a la 3, Al ese 4 integrar, es el que afecta, ajá, a 640, ¿no? sí. Y entonces ya no afectaría, se podría decir, ya no dividiría a x elevado a la 4, aunque eso afectaría a 1, entonces. A ver, es No, correcto que al integrar queda x cuarta sobre 4. Eso es cierto. ¿Ahí estamos bien? Sí, Sí. Ok, vale. Después, ese un cuarto, se opera con el 640. Por eso ya, obtenemos ahí entonces, sí. 160. O sea, aquí ya se operó. Aquí ya se jugó con ese un cuarto que aparecía acá abajo. Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí de nada? ¿Vale? Ok, entonces, si este es el resultado correcto, pues vean que coincide, incluso con signo, en lo que ya esperábamos que ocurriera, ¿cierto? Un trabajo mecánico negativo. ¿Es aquí? Antes de continuar, preguntas, comentarios. No, profe. No, Vale. Ok, bueno, entonces listo. Ya tenemos un trabajo que incluso numéricamente tiene un signo negativo, lo cual coincide con lo que ya habíamos comentado previamente. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Un trabajo mecánico negativo porque el meteorito, en este caso, tiene que perder energía cinética. Por esa razón, termina en reposo. Bueno, entonces ya que tenemos el trabajo mecánico con signo negativo, lo siguiente es pues calcular la velocidad. Vean ustedes. Es lo que ya que tenemos hace unos minutos. Trabajo mecánico es igual a menos la energía cinética al inicio o en la posición 1. Pero la energía cinética, por definición, es un medio de la masa del meteorito por el cuadrado del módulo de su velocidad en la posición inicial o posición 1. Entonces, despejando de esta ecuación, esta sería la fórmula o la expresión para determinar ese módulo de la velocidad. Sí, profe. ¿Ok? Vale, muy bien. ¿La ecuación que se está obteniendo es correcta? sí. Sí, profe. Sí. ¿Sí? ¿Y están tranquilos con la forma que tiene? No, porque tiene negativo, ¿no? Pero se va a hacer positivo, ¿no? Porque el trabajo es negativo. Exactamente. Entonces, bien, no cayeron en la trampa.
Porque pareciera que esta cantidad, lo que tenemos aquí va a dar una cantidad imaginaria al momento de sacar la raíz cuadrada. Y eso evidentemente no tendría sentido, al menos no físicamente. Las velocidades no pueden ser cantidades imaginarias. Pero, como bien lo acaban de comentar, este menos 2 se va a multiplicar por un W, pero este W es una cantidad negativa. Entonces, pues ya, los signos se arreglan. Lo que nos va a quedar al interior de esa raíz cuadrada va a ser una cantidad positiva. Y esto es lo que estaremos encontrando, si es que los cálculos son correctos. Sustituyendo el valor de la masa del meteorito con un valor de 75 kilogramos, el trabajo mecánico que tenemos ahí arriba, estemos encontrando que ese meteorito, cuando llegó a entrar en contacto con la zona lodosa, tenía una velocidad de 51.63 metros por segundo. Hasta aquí, preguntas u observaciones sobre el análisis y el resultado de este problema. No, por el momento no. Ok, vale, bien, pues vean, lo que en sí utilizamos fue el teorema trabajo-energía. Relacionamos el trabajo mecánico debido a esa fuerza con el cambio en la velocidad que experimenta ese objeto. Tal vez lo más complicado, hasta cierto punto, fue el cómo calcular el trabajo mecánico, que como en este caso se trata de una fuerza que depende de la posición, se tiene que calcular a través de una integral. Pero fuera de eso, creo que no hay mayor complicación. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé, ustedes son los mejores jueces. Bien, entonces continuamos con el siguiente ejemplo. Sí. ¿Vale? Ok. Bueno, el siguiente ejemplo trata de lo siguiente. Nos cuentan ahora que existe o se tiene un cajón de 46 kilogramos que es jalado a lo largo del piso, partiendo del reposo, con una fuerza horizontal constante de 225 newtons. Los primeros 11 metros del piso no tienen fricción y en los siguientes 10 metros el coeficiente de fricción es de 0.2. Con esta información nos preguntan, ¿cuál es la rapidez final del cajón después de ser jalado esos 21 metros? Bien, entonces, para analizar este problema, consideremos este esquema que tenemos aquí en pantalla. Vamos a asumir que ese cajón del cual nos habla el problema se va a ubicar al inicio en la posición de 0 metros, es decir, en el origen del sistema de coordenadas. Como el problema nos menciona que este cajón es jalado a lo largo del piso, pues vamos a considerar que la dirección en la cual se mueve es a lo largo del eje X positivo. Por lo tanto, la posición a la cual llegará eventualmente es una posición X3 con valor de 21 metros, con signo positivo porque pues, el cajón se mueve hacia la derecha. Nos mencionan también que para que este cajón logre moverse, se le aplica una fuerza horizontal constante de 225 newtons. Esa fuerza está representada por este vector de color amarillo. Bueno, esta fuerza se aplica, comienza a tirar o a jalar del cajón, pero cuando se llega a la posición de 11 metros,
esta posición intermedia X2, el problema nos menciona que se aplica una fuerza de fricción. Se entra en una región donde el suelo ofrece una cierta resistencia al desplazamiento del cajón, lo cual se traduce en esta fuerza de fricción que apunta hacia la izquierda. Entonces, esta fuerza de fricción va a estar presente desde la posición de 11 metros hasta la posición final, que tiene el valor de 21 metros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. ¿Vale? Ok, bueno. Surge la pregunta entonces, ¿cómo podremos calcular la velocidad de este cajón cuando llega a la posición de 21 metros? Profe, ¿no podremos primero calcular la velocidad de x1 a x2 para conocer, digamos, la velocidad final y esa se convierta en nuestra velocidad inicial de x2 a x3? Podría hacerse. Aquí hay muchas maneras de hacerlo. O sea, ya con lo que hemos visto hasta ahora, ustedes ya cuentan con varias herramientas para analizar este problema y resolverlo, como se menciona justamente en este momento. Considerar o calcular la velocidad con que adoptaría el cajón en esta posición para después esta velocidad tomarla como velocidad inicial para esta segunda parte del recorrido. Sí. Esa es una forma de hacerlo, pero no la única. Entonces, bueno, vamos a analizar, a resolver este problema aprovechando que estamos pues en el contexto del teorema trabajo-energía, pero los invito a que lo resuelvan por esta otra forma que nos acaban de comentar. También para que pues sigan practicando, no se duerman en sus laureles y dejen lo de cinemática, lo de dinámica ahí olvidado. ¿Vale? Entonces, vamos a resolver el problema utilizando el teorema trabajo-energía, pero sería muy bueno, benéfico para ustedes sobre todo, que lo resuelvan como nos lo acaban de sugerir, encontrando la velocidad del cajón en la posición de 11 metros, después tomarla como una velocidad inicial para el siguiente proceso, para el siguiente recorrido. Y con eso ya podrán conocer con qué velocidad llegó a esta posición. Y después contrastan, verifican qué Pues resultados es obtuvieron. semejante a un problema que ya resolvimos, ¿no? En cinemática, creo, o dinámica, no recuerdo bien. Exacto. Es muy parecido al de un automóvil, me parece, que estaba arrancando, se le apagó el motor y después creo que aplican los frenos. Es similar. Bueno, vamos, pero en este caso, como les menciono, vamos a aprovechar el teorema trabajo-energía como una herramienta extra. ¿Vale? Entonces, bueno. El objetivo aquí es, entonces, aplicar el teorema trabajo-energía para conocer esa velocidad. Entonces, de acuerdo al teorema trabajo-energía, necesitamos conocer el trabajo mecánico total que se efectúa sobre ese sistema, sobre el cajón, en este caso. Tomando tomando en cuenta que el cajón va a estar interactuando con fuerzas en dos regiones distintas. De hecho, la primera región la podemos llamar región sin fricción y la segunda región con fricción. Pero para determinar a su vez el trabajo mecánico, necesitamos conocer las fuerzas que están siendo aplicadas, ¿cierto? Entonces, Sí. vamos primero entonces a analizar, mediante un diagrama de cuerpo libre, cuáles son las fuerzas que están siendo aplicadas en cada región. En la región sin fricción, que sería el diagrama de cuerpo libre de la izquierda, y en la región con fricción, que es el diagrama de la derecha. Bien, ¿cuántas fuerzas podemos decir con toda seguridad que están actuando sobre el cajón desde la posición de 0 metros hasta la posición de 11 metros? 2. ¿Ok? ¿Cuáles son? La normal, Ok, muy bien, la normal, que apunta hacia arriba.
Y apunta hacia arriba porque la superficie sobre la cual se está moviendo el cajón es horizontal. Muy bien. ¿Cuál otra fuerza? La que le están para jalando, ¿no? Ok, Sobre el eje X positivo. correcto, muy bien. La fuerza F es la fuerza aplicada por alguien para que ese cajón, pues, logre avanzar. Correcto. Bien. ¿Son todas las fuerzas o tenemos que agregar alguna También la otra? del peso. Exacto, el peso. El peso es otra fuerza que va a estar presente. Porque, pues, asumimos que este cajón se ubica en el planeta Tierra, así que, pues, esa fuerza está presente por esa razón, porque está dentro del planeta Tierra. ¿Alguna otra fuerza por ahí que se nos esté olvidando incluir en este diagrama de cuerpo libre? Para la primera parte, para este recorrido. No. No, Ok, profe. vale, bien. Entonces, vamos ahora a tomar el diagrama de cuerpo libre para la región con fricción. ¿Cuáles serán las fuerzas que estarán Sería actuando? igual a normal, Ajá. que Ok, apunta hacia De Y hecho, positivos. son todas, ¿no? Las que habíamos puesto anteriormente y nada más agregamos la fuerza de fricción. correcto. ¿Vale? Siendo más prácticos, podemos decir que todas las anteriores, respetando las mismas direcciones y ahora incluyendo una fuerza extra, la fuerza de fricción que apunta hacia la izquierda. ¿Y qué tipo de fuerza de fricción sería? El ¿Puede problema, regresar arriba? Por favor. Cinética, ¿no? ¿ok? El problema no nos dice nada, ¿no? No nos especifica. Pero el bloque ya es el movimiento, así que debe Entonces sí ser significa. cinética. Ahí está entonces. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Vale, bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos nuestros diagramas de cuerpo libre para cada situación. Construir las tablas, ¿no? Correcto, vaciar esta información en un arreglo o en una tabla en el cual pues incluyamos las componentes de todas estas fuerzas que están siendo aplicadas. Entonces, bueno, aquí ya para ganar un poco de tiempo, tenemos toda esa información ya agregada y debidamente colocada. A ver, verifiquen por favor que todas las fuerzas están correctamente incluidas en esa tabla. En la tabla de la izquierda tenemos 3 fuerzas nada más, 2 de ellas en el eje Y y una en el eje X. Como resultado de esta interacción de fuerzas, esperamos que ese cajón sea acelerado. ¿En qué dirección? En la dirección X positiva. Por esa razón aquí estamos indicando ese signo, ¿no? Aquí positivo en la aceleración. En la tabla de la derecha estamos incluyendo 4 fuerzas ahora. Las 3 anteriores más una extra, que es la fuerza de fricción cinética, que como vemos tiene una dirección negativa en el eje X. Y como resultado de estas interacciones, ¿qué es lo que esperamos? Que el movimiento se mantenga hacia la derecha. Por esa razón, esta aceleración también tiene signo positivo en el eje X. ¿Sí vamos bien con esta parte? ¿Con las tablas? Sí, profe. ¿Ok? Sí. Bueno, otras 2 observaciones importantes. Una de ellas ya la conocen, pero bueno, no está de más mencionarlo. El cajón se va a mover horizontalmente, por lo tanto, no habrá aceleración en el eje vertical. Por eso tenemos esos 2 ceros en estas celdas que tenemos aquí.
Y por otro lado, noten que la aceleración en cada tabla tiene distinto índice. Esto para hacer énfasis en que la aceleración en cada región va a ser distinta. ¿Y con esta idea están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, vale. Entonces, si es así, podemos continuar. ¿Cuál es lo siguiente? Ya que tenemos esta información. Construir nuestras ecuaciones. Muy bien, construir las ecuaciones de las fuerzas que están siendo aquí involucradas. Entonces, bueno, pues basta con leer toda la información de forma vertical en esas tablas para encontrar lo siguiente. Por ejemplo, para el recorrido sin fricción, tenemos esto. La fuerza que es aplicada, la fuerza F de 225 newtons, es la responsable de acelerar al cajón, a la partícula, y nada más. En esa región solamente se necesita esta fuerza. Mientras que en el eje Y, para esta región, podemos concluir directamente que la fuerza normal tiene como módulo exactamente igual el valor que sería del peso, como tenemos aquí. Entonces, bueno, esa es una relación que ya muchas veces nos ha aparecido. Y en la otra situación, en el recorrido con fricción, tenemos esto. Vean, las fuerzas que van a estar actuando en esta segunda parte del recorrido y que su fuerza resultante será la responsable de mantener una aceleración en el cajón, serán estas dos fuerzas. La fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. ¿Sí vamos bien aquí con esta parte? Sí, profe. Bien, vale. Donde, recordemos, esto es un detalle igualmente que ya habíamos visto, la fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética por el valor del módulo de la normal, que en este caso es igual a mg, nuevamente. O sea, esta ecuación se repite en ambos recorridos, o en ambas partes del mismo recorrido. Pues ahí ya tenemos todos los valores, ¿no? Para poder hacer cálculos. Exacto, ahora sí, ya tenemos toda la información para comenzar a hacer cálculos. Hay que despejar ahí MA para que quede fuerza menos menos la fuerza de fricción sobre M, ¿no? Ok, vale, eso se podría hacer. De hecho, eso es lo que ustedes necesitarían hacer para determinar bueno, si van a proceder del modo que nos indicaron hace unos momentos, ¿no? Que es calcular la velocidad en esta parte intermedia para después utilizarla para analizar lo que sucede hasta la posición de 21 metros. Entonces, digamos que estas ecuaciones que estamos obteniendo de la dinámica pueden utilizarse de ese modo, para conocer velocidades, para conocer tiempos, si se quiere, o lo que se requiera en cinemática. Pero, como les mencionaba, la idea aquí es implementar el teorema de trabajo-energía. ¿Vale? Entonces, lo que podría ocuparse aquí, que son las aceleraciones, lo pueden hacer, pero no es lo que vamos a utilizar, al menos para este método que vamos a implementar. Bueno, hasta aquí, ¿alguna otra observación? ¿Algún otro comentario antes de continuar? No, profe. No. ¿No? Vale, ok, entonces continuamos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el trabajo mecánico? El trabajo mecánico, vean, toma en cuenta un desplazamiento. Posición 1 hasta posición final, ¿no? O posición 2. En este caso, a ver, sean aquí cuidadosos. Pero, en general, o sea, desde el punto de inicio hasta el punto final, la fuerza o el conjunto de fuerzas que están actuando sobre este cajón ¿son constantes?
Sí, ¿no? Sí. Sí, profe. A ver, pienso con cuidado. En general, desde que el cajón sale de esta posición hasta que llegará acá. Solo la de fricción es la única que no, sí, porque aparece en cierto Ajá, punto. exacto. O sea, la fuerza Sería de menor, fricción, ¿no? Ahí. ¿quién sería menor? Bueno, la fuerza que se ejerce. Menor No, que en no la de comparación. fricción, la amarilla. No, de hecho el problema nos dice que es constante. O sea, esta fuerza mantiene su dirección y módulo. Pero ojo, yo les estoy hablando de en general. O sea, si analizan todo el recorrido, o sea, el recorrido desde X1 hasta X3, pueden ustedes asegurar que durante todo ese recorrido las fuerzas se mantuvieron todas constantes, todo el grupo de fuerzas. No, solo es a la que la de Es fricción es la que no es constante. exacto. O sea, y constante aquí no en el sentido de que varía su valor, digamos, a veces es 0.1, a veces es 0.8, no, no en ese sentido, sino aquí el término constante, vamos a entenderlo como que esta fuerza no aparece en todo el recorrido, sino que es a partir de la posición de 11 metros, donde digamos que se activa y permanece hasta la posición de 21 metros. ¿Sí? ¿Sí es claro esto? O sea, en general, la fuerza no la podemos asumir constante. Porque si así fuera, entonces o esta fuerza de fricción estaría desde el inicio aquí y estaría presente durante todo el recorrido, o simplemente no existiría. Pero no es lo que está sucediendo aquí. Hay una región donde no hay fricción y hay otra donde sí la hay. Entonces, eso ya hace que el problema en general no se resuelva así tan directamente. En cálculo, ¿ya vieron las funciones definidas a trozos o por partes? Solo No, profe. como por encimita, no hemos profundizado en ese tema, profe. Ok, bueno, pero a ver, por ejemplo, les menciono esto. Sea una función f de x igual a, se me ocurre, x cuadrada cuando x está entre 0 y 1 y que valga x menos 1 cuando x está entre 1 y 5, por ejemplo. Esas funciones entonces sí las han visto. Sí, profe. Ok, pues es lo mismo que está sucediendo aquí. Esta primera región, bueno, que aquí estoy llamando como el primer intervalo, sería la región sin fricción. Piénselo de esa manera, región sin fricción. Y la otra región, el otro intervalo, sería región con fricción. Entonces, en general, si incluimos desde el punto 1 o el punto inicial hasta el punto final, pueden ver que la función no será constante. Porque depende en qué región estemos, si hay o no fricción. ¿Sí? Entonces ahora sí queda claro por qué no podemos asegurar que las interacciones sean las mismas en todo el desplazamiento. Sí, profe. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular el trabajo mecánico dada esa situación que les estoy comentando? Bueno, pues se va a tener que calcular de esta manera. Vamos a tener que hacer una integral, nuevamente, porque la fuerza en general se puede ver como una función definida por trozos o por partes, donde tenemos que considerar en un primer intervalo una cierta función y en el siguiente intervalo otra función. Eso es en principio lo que queremos. Encontrar el trabajo mecánico desde la posición 1
hasta la posición 3, tomando en cuenta una fuerza y un diferencial de desplazamiento infinitesimal. Pero como el comportamiento cambia en el punto intermedio, entonces esta integral general de 1 a 3 se puede seccionar. Ese es un resultado de cálculo integral. Podemos evaluar primero una integral desde 1 hasta 2, la posición intermedia, hacemos todo lo que se tenga que hacer en esta integral, y a eso le sumamos la integral en el otro intervalo, del rango 2 hasta la posición 3, con la función que le corresponda en esa parte del recorrido. ¿Sí es claro eso lo que les comentó? Sí, profe. Sí. Vale, ok. Entonces, siendo así, ¿qué función de fuerza o cuáles son las fuerzas que están presentes en el recorrido de 1 a 2 a lo largo del eje X? Porque este es el diferencial a lo largo del eje X. A ver, de acuerdo a lo que tenemos aquí arriba, ¿cuál será la fuerza que tenemos que considerar en esa primera ¿No región? sería la de masa por aceleración? Ajá. Sí, eso. Masa por aceleración no es una fuerza, es el resultado de una fuerza. O sea, ¿quiere el valor numérico? No tan el valor numérico, sino que me digan de los términos que tenemos ahí, ¿a quién sustituimos en esta primera integral? Aquí. ¿A quién vamos a integrar? Aquí. ¿Cuál es la fuerza neta aplicada a lo largo del eje X en la región sin fricción? Pues solamente sería F, ¿no? O Exacto. MA. No. Bueno, es F sí, porque el problema ya nos da desde el principio que es 225 newtons, ¿no? Exacto. Numéricamente sería el de 225 newtons. Y aquí, algebraicamente, la hemos nombrado como F. Entonces, la función que vamos a sustituir aquí será F. Porque es la única fuerza que está actuando a lo largo del eje X. ¿Sí? ¿Es claro esto? Sí. ¿Sí? Vale. Recuerden, M por A no es una fuerza. De hecho, fue una de las partes, cuando comenzamos el tema de diagrama de cuerpo libre, que se hizo esa aclaración. Cuidado, no incluir fuerzas que no lo son. MA no es una fuerza. Es el despeje, de hecho, de la segunda ley de Newton. Bueno, y aquí, en esta región, de 2 a 3, ¿cuáles son las fuerzas, o la fuerza, en todo caso, que estaría actuando en esta región? Sería F menos FK. Exactamente. Aquí es F menos FK. A ver, analícenlo con cuidado, digiéranlo, y si hay alguien que no le quede claro, por favor, coméntenlo. ¿Sí es claro Profe, esto entonces? entonces se Ajá, puede decir que supongamos que tenemos otro problema, pero ahora ajá, en vez de haber movimiento en el eje X, no hay movimiento en el eje Y, pero no hay movimiento en el eje X. ok, Entonces podría decir que podemos ignorar las ecuaciones del eje en el que no hay movimiento. ok, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y la respuesta está en lo siguiente. ¿Qué pasa con las fuerzas que son ortogonales al desplazamiento? ¿Cuál es el trabajo mecánico que realizan estas fuerzas cuando son Es cero, ¿no, ortogonales? profe? Habíamos dicho que cuando sean ortogonales iba a ser cero, Es ¿no? exactamente. Aquí está. Cuando la fuerza F es perpendicular al desplazamiento D, tenemos un trabajo mecánico cero. Por esta razón, no estamos considerando la fuerza normal y el vector peso. Esas fuerzas sí están presentes. No, en ningún momento desaparecen. Lo que está sucediendo es que a la hora de calcular el trabajo mecánico, estas fuerzas están haciendo 90 grados con el desplazamiento. Y el producto escalar de dos vectores ortogonales, ¿cuánto es?
Pues 0, ¿no? Exacto, 0. Entonces, pues da igual si los incluimos o no. Es decir, aquí podríamos incluir, si quieren, 2 ceros. El primero, debido a la fuerza normal, al trabajo, debido a la fuerza normal. Y el segundo 0, debido al trabajo mecánico, debido al vector peso. Pero están de acuerdo que pues tampoco pasa nada si no las ponemos. Entonces, en la pregunta que nos están formulando, no es tanto que las omitamos, ¿no? Sino lo que realmente está sucediendo es que no contribuyen con un trabajo mecánico distinto de 0, porque son ortogonales. Mientras el vector fuerza y el vector desplazamiento sean ortogonales entre sí, no producen trabajo mecánico. Sí, profe, gracias. ¿Sí, nada? Ok, bien, pues podemos continuar. Vean lo que va a suceder a continuación. Evaluamos, ¿no? O sustituimos, mejor dicho, primero las fuerzas que están presentes en cada región, en cada intervalo. Entonces, para el primer intervalo, como bien lo señalaron, es la fuerza F, la que numéricamente vale 225 newtons. Diferencial de X. Más la siguiente integral que se va a realizar de 2 a 3, tomando como función F menos Fk, la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, por el diferencial de X. Lo siguiente que se puede hacer, y que ya no está mostrado aquí, es que las constantes pueden salir, ¿cierto? En cada región, la F y la fuerza de fricción son constantes, pero en su propia región, en su propio intervalo. Por eso esta F Sí. puede salir de esta integral porque está siendo considerada en el intervalo 1 a 2, nada más. Sale de la integral. Y esta resta, a su vez, es constante, pero dentro del intervalo en el que está definida, que es de 2 a 3, solamente en ese intervalo. ¿Sí, todo claro aquí? Sí, profe. Ok, vale. Entonces, lo que al final queda por resolver es una integral del tipo de integral de dx. Tanto aquí como acá. Una vez que sacan las constantes, lo que hay que integrar es dx, que se evalúa de 1 a 2 en la primera integral y de 2 a 3 en la segunda integral. Por esa razón, ven, nos queda esto. Ahí tengo una duda, profe. O sea, Sí, literal, la integral definida es de 1 a 2 de 1 a 2, sí. y de 2 a... por las... Bueno, por nuestro diagrama que nosotros realizamos, ¿verdad? Así es. Estamos seccionando este problema. Bueno, aquí lo voy a poner. Estamos seccionando nuestro problema en estas dos regiones. Es decir, estamos agarrando el eje X desde 0 hasta 21. Hay un punto intermedio, aquí, el X2. Entonces estamos haciendo la integral completa, sería desde 0 hasta 21. O sea, esta es toda la integral, toda esta región. Pero la hemos seccionado en la primera región sin fricción y en la segunda donde ya hay fricción. Por esa razón, esta integral va de 1 a 2, o sea, desde la posición 0 hasta la posición 11. Sí, es que esa era mi duda. O sea, está bien si nosotros ponemos desde 0 a 11 y en la segunda integral desde 11 a 21. Correcto, eso es lo que habría que escribir, ¿sí? Y entonces, o sea, es que bueno, me confundí un poquito, me perdí un poquito de dónde salen los términos en verde de x2 menos x1.
de la integral y la evaluación. De este término, estamos de acuerdo que se resuelve como f, porque es constante, la integral de 1 a 2, Ujú. diferencial de x. Sí. ¿Cuál es la integral del diferencial de x? De diferencial es, en este caso sería así, de x2 menos x1, ¿no? De ahí viene. Exacto, porque queda, la integral es x, que se evalúa desde x1 hasta x2. Y es la Ah, resta que aquí está. claro. Sí, ya me queda claro. ¿Ok? Y análogamente, pues el otro término. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna otra observación sobre esta parte del cálculo? No, profe. ¿Ok? Y ahí, por Ajá. ejemplo, ya solo sería sustituir x2 y x1 y x3 y x2. Ujú. Tenemos F también y la fricción cinética la vamos a sustituir por el coeficiente por la fuerza normal, ¿verdad? Correcto. Esta fuerza de fricción, claro, no hay que olvidarnos que esta fuerza de fricción es igual a coeficiente de fricción por la masa por la gravedad. Porque esto es el módulo de n, ¿no? Sí, profe. Entonces, así podríamos. Es decir, tenemos toda la información. O sea, todo lo que hemos obtenido está en términos de los datos numéricos que el problema nos proporciona. Así Sí. que, si su intención es conocer numéricamente el trabajo mecánico, porque pues les da curiosidad de saber cuánto vale numéricamente, pues ya tienen todo para hacer las sustituciones y evaluar. Ahora, vale la pena hacer el siguiente comentario, porque es muy Sí, importante profe. de hacerlo. Vean, ok, voy a quitar esto por el momento, esto aquí y esto acá. Este resultado que tenemos se puede simplificar. Por ejemplo, noten que al hacer el producto, bueno, al quitar los paréntesis, nos va a quedar aquí f por x2, el producto de estos dos términos, con signo positivo. Y al evaluar en el otro lado del término, bueno, de la ecuación, nos va a quedar f por menos x2. Entonces, cuando se ponga eso todo junto, en suma, este término, fx2, se va a cancelar con menos fx2. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces solo quedaría F menos FX1, ¿no? De la parte izquierda. Exacto, exacto, menos fx1. Y en la parte derecha, fx3. Entonces, lo podemos esto poner de una mejor manera y así quedaría. Vean, se simplifica de este modo. Y bueno, algebraicamente pudiera verse más compacto, más simple el resultado, pero aquí, recordemos, estamos buscando las interpretaciones. ¿Qué estamos obteniendo aquí? Bueno, este primer término tiene unidades de trabajo, fuerza por desplazamiento, donde, vean, es la fuerza F, la de 225 newtons, multiplicando a todo el desplazamiento, desde x1 hasta x3. Y esto tiene sentido, o sea, tiene lógica que aparezca ese término. ¿Por qué? Porque la fuerza F, la de 225 newtons, vean, estuvo presente durante todo el recorrido. Desde que el cajón estaba en x1
hasta que llegue a X3. Sí, esa siempre se mantuvo constante, ¿no? Entonces siempre va a aparecer. Exacto. Por lo tanto, tiene sentido que aparezca la fuerza F multiplicando todo el desplazamiento. Al desplazamiento total me refiero. ¿Y qué signo tiene? Positivo. ¿Y eso qué significa? Que Pues tenga que un la trabajo fuerza mecánico. positiva, ajá, que es un trabajo positivo, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa tener un trabajo mecánico positivo? Que su velocidad aumentará. Es exacto, que este trabajo es el responsable de que ese cajón gane velocidad y Del se reposo hasta... desplace. Exacto, del reposo a una velocidad que aún falta por determinar, pero que no va a ser cero. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, y también es lógico que también aparezca el coeficiente nada más en la parte que aparece, ¿no? Exacto, el desplazamiento de 2 a 3. Esta fuerza de fricción está dando, vean, está contribuyendo con un trabajo mecánico también. Fuerza por desplazamiento, pero solamente en la región en la que pues existe, que es de 2 a 3. En esta región, en esta parte. ¿Y qué signo tiene? Negativo, ¿no, profe? Exacto. ¿Qué querrá decir entonces? Que se está haciendo un trabajo negativo. Exacto, que la fuerza de fricción genera un trabajo mecánico sobre el cajón. ¿Y cuál será el efecto entonces de ese trabajo mecánico? Negativo. Va a disminuir la... Exacto. Va a disminuir la energía cinética y por lo tanto la velocidad. ¿Vale? Eso es lo que estaría sucediendo. Los cálculos, una vez que si ustedes lo consideran necesario, hacen las sustituciones numéricas, van a ver que el trabajo mecánico debido a este término será mayor que este otro trabajo mecánico que se va a restar. Por poner un ejemplo, se me ocurre que este trabajo mecánico resulte ser de 10 joules, mientras que este otro resulte ser de 3 joules. ¿Cuál es el signo de este trabajo mecánico total? Será positivo. Exacto, será positivo. Lo cual Va quiere a decir, disminuir. ¿qué va a disminuir? O sea, con respecto a a la velocidad que inició a la que se le restó, o sea, va a disminuir pero se mantiene positivo, ¿no? Exacto, exactamente. Es decir, si nosotros quitáramos este término, o sea, si este término no existiera, tendríamos un trabajo mecánico de 10 joules, ¿no? En este caso que le estoy proponiendo, ¿no? Que imaginemos. Pero como no está ocurriendo eso, como tenemos la presencia de este término, entonces el trabajo mecánico ya no será solo de 10 joules, sino será de 10 menos 3, es decir, 7 joules. Que sigue siendo una cantidad positiva. Es decir, se le sigue dando energía al cajón para que se mueva, pero no es la misma energía que si no estuviera la fuerza de fricción. ¿Sí? Sí, ¿Notan profe. esto? Sí. ¿Vale? Ok, entonces vean, todo esto es, no es algo que el problema mencione que tengamos que hacer, pero creo que es importante para que vayamos entendiendo cómo analizar esto con el teorema de trabajo-energía. Y bueno, ya para concluir este ejercicio, al final nos pide determinar la velocidad en el punto 3. Entonces, vamos a implementar finalmente el teorema de trabajo-energía. Ya conocemos el trabajo mecánico. Sí, profe. Sería trabajo mecánico, bueno, W es igual al K2 menos K1, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Apenas, Sí, sí, profe. se escucha. Apenas, sí. Ok. Bueno, ya Sí, casi profe. terminamos.
Vale. El teorema de trabajo de energía lo vamos a implementar, pero ¿de qué manera? Me refiero, Eh, ¿qué cambio en la energía cinética vamos a tener que analizar? Ah, K2, ¿no? pues que su velocidad, A ver, ¿están de acuerdo que será así? Sí, porque O solamente sea, en la ecuación final tenemos la posición, se podría decir final y la inicial. No hacemos caso a exact- la intermedia. exactamente, exacto. A la intermedia no le prestamos atención. En todo caso, la información ya está aquí. Aquí aparece la X2. O sea que esa información ya está en el trabajo mecánico. Pero en la parte de la energía cinética, nos interesa solamente la energía cinética en el punto 3 y en el punto 1, no en la parte intermedia. Y como en el punto 1 sabemos que parte del reposo, pues entonces aquí esto es un 0. Entonces, si despejamos, pues así quedaría esto, ¿no? Oiga, Donde, profe, ¿sí? ¿y por qué no nos interesa saber lo que pasa en el punto 2? Si es cuando entra la fricción. Ok, porque esa información ya está analizada o está incluida en el trabajo mecánico. Ah, ok, ya lo estamos contemplando, por así llamarlo. Exactamente, Claro, sí. ¿vale? También por otra situación es, ok, a ver, podríamos decir, quiero calcular la variación del trabajo de la energía cinética de K2 y K1, ¿cierto? O sea, toma en cuenta el punto intermedio. 1, 2. Pero a este cambio le voy a sumar el cambio que hay de 2 a 3. ¿De acuerdo? Esta suma de variaciones nos va a dar la energía, el cambio de energía cinética total. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué va a suceder si nosotros hacemos la suma de esto? Pues el K2 se anula con el... Ajá, exacto. Y Ah, entonces, y y entonces volvemos al mismo lugar. exacto. Por esa razón, no es necesario el K2, Claro. ¿vale? Entonces, eso es lo que estaría sucediendo. Esa es otra razón por la que el K2, pues realmente no lo podría, no es necesario que lo contemplemos. Profe, ¿por qué en K1 se volvió cero? Porque el problema nos dice que el cajón parte del reposo de velocidad cero, por lo tanto, energía cinética cero. Ah, sí. Es- ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿alguna otra pregunta sobre este problema? De momento no, profe. ¿Ok? Vale, bien, pues con esto entonces estaremos terminando ya este problema de esta sesión. Repito, si ustedes les gana la curiosidad y no pueden irse a la cama sin saber cuál es la velocidad del cajón, que termina con el punto 3, pues basta con que sustituyan ya todos los datos conocidos en esta ecuación y listo, ¿no? Ya tienen ese dato numérico. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar una pausa de unos 10 minutos y en breve pues nos retomamos la discusión con otros temas, ¿de acuerdo?
Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Bien, entonces nos escuchamos en unos 10 minutos.